Em, claro, como siempre se sabe, tú mencionas ahí distintas posibilidades de cáncer, ¿cierto? Unos más diferenciados que otros. Y tiene la figura ahí, la glándula. ¿Podrías caracterizar un poquito anatómicamente su ubicación, tamaño, como para ubicarnos mejor? Claro, esta es una glándula que se dice que tiene forma de mariposa. En cuanto al tamaño, no estoy bien seguro, pero principalmente podríamos decir que eh, su unidad funcional, por así decirlo, son los folículos tiroideos que están cubiertos, por así decirlo, de células foliculares, las cuales secretan un coloide que es rico en tiroglobulina. No sé si De tamaño, ¿tú te imaginas que es grande, es pequeña? es relativamente pequeña. Sí. Sí, ¿cierto? Como tú decías, 10 centímetros era demasiado grande, ¿cierto? Sí. 4 o 6 centímetros, no recuerdo, más allá de eso no debe ser. Em, Tú también, Martín, mencionas el tema de cáncer o células, ¿no es cierto?, cancerígenas más diferenciadas que otras. Eso en realidad suele aplicar a todo tipo de cáncer, ¿cierto? Unos Sí. tienden a ser más agresivos que otros. ¿Podrías decirnos un poquito en cuanto a la diferenciación? Em, ¿Cómo a qué se refiere? Perdón. por ejemplo, ¿por qué los más diferenciados tienden a ser un poquito más benignos que los Ah, indiferenciados? lo que pasa es que los cánceres indiferenciados, em, la célula ya ha perdido prácticamente toda su capacidad de regularse, por así decirlo, y tienden a proliferar mucho más, se altera su morfología, dejan de exhibir algunas moléculas de adherencia, por lo tanto, pueden hacer metástasis más fácil, por ejemplo, en el cáncer tiroideo. Claro. Se describe mucho que las células cancerígenas de la tiroides pasen a los ganglios linfáticos y los invadan. Exacto, sí, cierto. Las alternativas terapéuticas son mucho menores cuando son más indiferenciados, ¿cierto? Y Martín, en cuanto a su función, ¿cuál es la función principal de esta glándula? Secretar hormonas tiroideas y estas hormonas tiroideas, su principal función vendría a ser la regulación del metabolismo. También, como dijimos, está la calcitonina, o como dije, mejor dicho, em, la cual regula los niveles de calcio y de forma un poco secundaria los de fósforo. Claro. Sí, bien, gracias, profesora. No sé si usted tiene más Sí, consultas. bien. Martín, quiero que me hagas y aclares un poquitito acá, porque tú nombras partes, hablando de este cáncer de tiroides, donde tenemos un cáncer diferenciado, y en el diferenciado tú hablas del folicular, papilar, y hablas también del medular. Eh, ¿Qué se entiende por qué de diferenciado? ¿Por qué hay esta clasificación folicular, papilar? El cáncer diferenciado vendría a ser cualquiera. Yo no entendí muy bien por qué era esta clasificación, porque lo Ujú. encontraba raro que diferenciado fueran las células foliculares y medular el de las células Parafolicular. C, o Ujú, claro, o parafoliculares. ujú. Eh, Porque en realidad las células parafoliculares, según yo, también están diferenciadas. Mm, Pero bueno, se clasifica así de forma histológica. ujú. Y en cuanto al papilar y folicular, tampoco quise entrar mucho en detalle porque la verdad de histología no entiendo demasiado, entonces me complica un poco. Aparte que cuesta identificar las características en los que se fijan los patólogos para diferenciar estos cánceres. Pero cuando tú hablas de folicular, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué entiendes Eh, tú por folicular? Papilar y folicular Ujú. son de una proliferación de células foliculares. Eh, por eso decía, ¿cuál es la diferencia entre el papilar y el folicular? No estoy muy seguro. Yo diría que el folicular quizás podría ser una,
un agrandamiento, por así decirlo, por la proliferación de las células del folículo tiroideo, pero no estoy seguro. Ya. ¿Y qué pasa en el folículo tiroideo? ¿Qué recuerdas tú de la presentación? Em, de la formación de hormonas, por así decirlo. Claro, o sea, ahí donde ocurre toda esta formación de la síntesis de las hormonas tiroides. Bien, eh, lo importante, esto, acá también hablas tú, dice que en el cáncer de tiroides diferenciado proliferan las células foliculares de la tiroide, encargadas de la producción de hormonas T3 y T4. Por lo tanto, nosotros podría ser una sospecha que aumenten estas hormonas T3 y T4 si están proliferando estas células foliculares. Podría darse el caso, pero no es, como por así decirlo, un criterio diagnóstico del cáncer tiroides. Ya, pero sí es importante porque dentro de las cosas, o sea, una persona que empiece, porque aquí sería, si tenemos la T3 y la T4 elevada, ¿qué sería? ¿Un hipo o un hipertiroidismo? Vendríamos a hablar de un hipertiroidismo. Ya, un hipertiroidismo, claro. Lo primero, se tienen que hacer distintos estudios para ver cómo se clasifica ese hipertiroidismo, o sea, porque pudiera ser que ese no es un hipertiroidismo de tipo primario y va a ser otra la causa que va a estar llevando esta, porque si tú tienes como la imagen que tienes ahí, donde tenemos aquí este nódulo, esta proliferación celular, vamos a tener que buscar la causa, o sea, hay distintos, me falta un poquito aquí de la parte imagenológica, porque el cáncer de tiroides no es solamente, si bien tú colocaste marcadores de tipo genético, que son los últimos que se están haciendo, pero se están haciendo más a modo de investigación, son muy pocos o ese proyecto que tú encontraste por ahí, pero es importante que el diagnóstico, como tú lo decías, es con esta biopsia de punción de aguja fina y también con la parte imagenológica, se hacen cintigramas óseos, perdón, de tiroides, se hacen para ver esta hipercaptación, todo va apoyado con la imagenología, para poder hacer un diagnóstico concluyente y por supuesto el análisis histológico, que es lo fundamental. Sí, yo me enfoqué más que nada en la ecografía y el cintigrama, lo mencioné nomás, Ujú, porque principalmente lo que estuve leyendo en el MinSal no sugieren hacer otro tipo de estudios y por tanto no ujú. sé si se hacen mucho en Chile. Claro, son lo primero, los estudios preliminares. Una persona que se sospecha que se elevan las hormonas T3 y T4, hay que hacer un pool de estudios para buscar hacia dónde se va a orientar el diagnóstico, ¿no? Pero eso es- lo vamos a ver después un poco más detalle. Pasemos a la siguiente, ya que un poco de la epidemiología y donde claramente vemos que el de tipo papilar, el que se lleva más del 92%, lo que tú tienes ahí, eso Le lleva por es mucho, ¿ah? bastante Sí, importante, y la cantidad de casos. Y es curioso, parece que los casos son más en mujeres que en hombres. ¿Viste alguna razón? ¿Qué es lo que pasaba con eso, no? la verdad es que no. Ya, claro, porque si uno dice 63 casos en el año en mujeres y 29 casos en hombres, algo pasa ahí. Generalmente las enfermedades de tipo Sí, hormonal y de tipo de la tiroides sí son de manifiesto en las mujeres. No hay la etiología, sí, la razón no está todavía totalmente clara, pero sí eso es una tendencia y así se manifiesta en esta patología. Bien. yo sí, Martín, yo no sé si, la verdad no lo sé, por eso te pregunto, porque tú tienes ahí, por ejemplo, la incidencia de 7,86 por 100.000. Yo no sé si tuviste oportunidad de compararlo con otros cánceres, si esto 7,86 en 100.000 es un número, pero uno puede decir esto es mucho, esto es poco. ¿Cómo lo viste? No sé si tuviste oportunidad de verlo, por ejemplo, con cáncer gástrico. No, la verdad no lo comparé, pero supongo que será un estadio medio compararlo con otros cánceres, porque tomando en cuenta de que es la neoplasia endocrinológica más frecuente, Mm. siendo estas de por sí un poco infrecuentes, eh, Claro, porque de repente la hay la incidencia, impresión de que fuera un poco regular.
Claro, hubiese sido, la verdad no. Sería interesante compararlo con otros cánceres de repente que son, un cáncer gástrico de repente es bastante frecuente también. Pero sí, bien. ¿Paso a Pasemos la a la siguiente? siguiente. Sí, ya. Este algoritmo es uno de las que aparece en la guía del MinSal, muy bien que lo haya colocado. Y qué es lo que se hace, cuál es el esquema a seguir dentro del diagnóstico. Y ¿qué entendiste tú por un nódulo hipocaptante y un nódulo hipercaptante? Ya. Estos nódulos, aparte de hipocaptante e hipercaptante, se clasifican a veces por frío y caliente. Ujú, Y lo que se hace en el scintigrama tiroideo es inyectar un medio de contacto nuclear, si no me equivoco que se llama, que contiene isótopos de yodo o tecnesio. ujú. Y estos por así decirlo, se fijan a las células foliculares, em, y pueden ser medidos por una máquina y de esta forma ver si la proliferación de células son tiroideas o simplemente es un nódulo lleno, como dije en una diapositiva, no sé si posterior, si no me equivoco, lleno de coloides simplemente, que vendría a ser el contenido del Claro, o sea folículo. que no estarían las células que van a ir a la síntesis, la célula activa, las células foliculares. ¿A eso Claro, te claro, estos refieres? miden, por así decirlo, la actividad de la tiroides o de los nódulos. Exacto, ya, bien. Eso es importante, que estos nódulos hipercaptantes, y como tienes ahí el nódulo hipercaptante, va a ir a este tratamiento con el yodo 131, ese isótopo del yodo, y lo que va a hacer ahí va a ser una acreción o va a inhibir el desarrollo, el crecimiento es lo mismo que se hace en el tratamiento en enfermedades como el Gray-Basedol. ¿Ya? Y lo otro es la cirugía, donde puedes ver esta tiroidectomía total o parcial, ¿ya? Dependiendo cómo sea el tratamiento. Pero está esas dos diferencias. Un nódulo que está hipercaptante significa que ese nódulo tiene la capacidad de captar este yodo para ir a la síntesis de las hormonas tiroideas. En cambio, en el hipocaptante ya no tiene la capacidad de sintetizar esta hormona, por lo tanto no va a captar yodo. ¿Ya? Recordar que la glándula tiroides es quien capta el yodo circulante. ¿Ya? Eso es importante. Aquí hablas tú de los nódulos, dice, y factores de riesgo o hallazgos sugerentes de malignidad. ¿Qué otros? Porque te dice, podemos tener nódulos menores o factores de riesgo. Porque nódulos mayores, ahí está entendido. Sí, los factores de riesgo, Ujú, hay algunos que son como la obesidad, por ejemplo, la exposición a radiación ujú. y creo que los otros se me olvidaron. Ya, Pero y en ahí un cuanto poquitito al... en la exposición a radiación, ¿qué leíste de eso? Porque eso es interesante a nivel de cómo se puede dar esta patología a nivel de la tiroides. Sí, por lo que estuve leyendo, Ujú, em, se han hecho estudios, por ejemplo, en, en casos de personas que han sido expuestas a armas nucleares o ujú, a- a- a la radiación, mejor dicho, que las armas nucleares ujú, expelen. También en algunos tipos de tratamientos que utilizan mucha radiación, también se ha producido el desarrollo de cáncer de tiroides. Eh, no estoy seguro, pero me llamó la atención un tratamiento que, como digo, no estoy seguro cuál era en específico, que decía que se daba en niños antes y que exponían a los niños a mucha radiación y esto podía desembocar en un cáncer de tiroides. ya, En cuanto a otro tipo de factores, ujú. en cuanto a la radiación, se han descrito también algunos tipos de imagenología que utiliza radiación, pero no están muy seguros de cuánto esto afecta al desarrollo de cáncer tiroides.
Claro, porque también podría ser en un tratamiento, tenemos en los pacientes que están con algún tipo de cáncer y que se les somete a radioterapia, ¿cierto? También Sí. es una exposición a bastantes unidades de radiación. También hay que proteger ahí que un paciente pudiera estar con un tratamiento para un cáncer y después se puede desarrollar, afectar a la glándula. Respecto a los niños, estos cánceres tiroides del diferenciado, el medular, ¿hay algunos que tengan diferencia por grupo etario o no, no viste nada de eso? No recuerdo muy bien, pero si no estoy seguro, o sea, perdón, el medular, si no me equivoco, era el que se daba más en niños. Sí, sí, ese también es una diferenciación. Pero esto está bien, este algoritmo lo van a encontrar y es lo que se hace. O sea, la primera sospecha ahí es la TSH, que va a estar disminuida por este hipertiroidismo. Y es que es así como se controla, más que medir T3 y T4, siempre se hace es la TSH la que manda, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Bien. Profesor, no sé si usted quiere consultar algo de acá. Eh, bueno, la verdad, la imagen habla por sí sola, ¿o no? Em, en realidad, bueno, básicamente normalmente cuando se hacen biopsias, Martín, un solo pinchazo no es suficiente, ¿cierto? Es necesario, tú algo mencionaste, abarcar Em, mayor espacio, ¿o no? sí, se habla, encontré en diversa literatura, máximo 4 pinchazos por nódulo. Más que eso ya se habla de que es una exageración, por así decirlo. Claro, y hay que, bueno, y hay que tener precauciones, ¿cierto? Tú mencionaste que no vas a llevar grandes vasos, ¿cierto? Eh, Claro, se limpia primero de forma séptica la zona, y también se pone anestesia local con lidocaína generalmente. claro. Sí, sí, la verdad, no sé, profesora, No, yo no de esta punción de aguja fina, es importante saber que lo más probable si se mm, trabaja en algún laboratorio de citología, citodiagnóstico y que les toque procesar alguna muestra histológica, vienen de esta procedencia claro, las muestras que en el estudio de estos nódulos o el cáncer, porque se estudia, aparte uno estudiando un nódulo y después como diagnóstico va a ser que hay un posible o probable cáncer. claro. Bien, pasemos a la siguiente que quiero entrar un poquito más en los temas de los marcadores. Em, ya, o sea, aquí me hace un poco ruido porque hablas de marcadores tumorales y como que Esta es la después hablas de histología, la ¿o no? clasificación. El título Mm, me hace, porque acá lo que tú estás colocando es en esta clasificación de Bethesda, cómo se encuentran los estadios de que uno Eh, pudiera encontrar después de la biopsia, ¿cierto? sí, es que lo que quise poner acá era más que nada por qué toman importancia estos marcadores tumorales si mm, estábamos viendo que en realidad el diagnóstico se hace con punción de aguja fina y ecografía. Ya. Claro, porque acá hay estudios genéticos que son los que vas a hablar de marcadores más bien genéticos o marcadores de tipo molecular y el otro son marcadores de parámetros o analitos, que es lo que vamos a ver un poco después. Claro. Pasa al siguiente. claro, va por el hecho también, Martín, de que cuando llega un paciente a consultar, no todos los van a mandar a hacer la La punción, biopsia. ¿cierto? La biopsia. Por eso es Ujú. necesario partir por marcadores, imágenes, y si todo eso apunta a un tumor, bueno, se llega a lo que tú estás mostrando ahora, ¿cierto? Sí. Ujú. Claro. Pasa a la siguiente. Bien. Aquí vamos a partir un poco porque estos marcadores que colocas tú acá, colocas tres elementos, ¿ya? Y si nos fijamos, ya hemos visto tiroglobulina, calcitonina, la hemos visto, y acá aparece el antígeno carcinoembrionario. Estos marcadores que tú colocas acá son específicos. ¿Por qué los colocaste? Porque esto es lo que se pudiera medir normalmente en un laboratorio, ¿cierto? Por eso tú colocas estos equipos, que son los equipos analizadores clínicos que hay en los laboratorios, como este equipo COVAS, o como pudiera ser un Elexis, un equipo, el Elexis.
¿Por qué están acá? En cuanto a la tiroglobulina y la calcitonina, al ser Ujú, estas moléculas que son producidas, no estoy seguro, pero creo que casi en forma, solo la tiroides las produce. em, eh, Cuando están aumentadas significa que hay una hiperfunción de la tiroides, lo cual ujú. se podría asociar al crecimiento de un cáncer o células neoplásicas. O sea, algún crecimiento, claro, como tú dices, la tiroglobulina ya es esta proteína donde tenemos acá todo lo que está en el coloide y que va a ir a la formación y nos ayuda a la formación de las hormonas tiroideas. La Eh, calcitonina, ¿cierto? No participa en la síntesis de hormonas tiroideas, ¿cierto? Usted mismo lo explicó, lo asociamos nosotros al metabolismo mineral, calcio, sí, fósforo, la regulación ahí, pero sí está sintetizada ¿dónde? en las células parafoliculares o C Las de la tiroides. parafoliculares. Por lo Claro. tanto, está alrededor de esto y nos va a estar hablando de que el tejido no se está comportando en forma normal. Eso es lo que nos está diciendo. Y acá aparece el antígeno carcino embrionario. Del Sí. antígeno carcino embrionario, ¿qué destacarías tú respecto a las otras dos que nombraste? Como decía anteriormente, las otras dos son producidas casi solo por la tiroides, Ujú. pero el antígeno carcinoma embrionario es menos específico como marcador porque no habla de la formación de un cáncer, incluso se asocia más a cáncer colorectal que Ujú. a otro tipo de cáncer, pero a cáncer en general. Ya, o sea, podríamos hablar de un marcador que tiene cierto grado de sensibilidad, pero no es específico del tejido que estamos hablando, a Claro, diferencia de los otros dos marcadores que tú nombraste, ¿cierto? sí. Ya. Claro, Entonces pero eso es te muy dice importante. que posiblemente hay un cáncer, ¿cierto? Claro, o por Básicamente ejemplo, también relacionado. como estábamos hablando en las recidivas, Ah, que exista el antígeno carcinoma embrionario en niveles altos, nos indica que probablemente haya una metástasis si es que no encontramos nódulos tiroideos. Claro. Eh, Claro, claro. porque lo más importante que estos pasan a ser lo que nosotros llamamos como marcadores tumorales. Y los marcadores tumorales tienen nosotros podemos tener marcadores tumorales que nos pueden servir para el diagnóstico, para el monitoreo y para el pronóstico. ¿Ya? Entonces, ahí tú, como colocas, ahí dice principalmente la fase de seguimiento, ¿cierto? Posterior al tratamiento. Cómo está para monitorear muchas veces sirve el uno de estos marcadores. ¿Ya? Entonces, eso, porque muchas veces la tiroglobulina se utiliza para seguir el tratamiento del cáncer de tiroides, específicamente está para eso. ¿Ya? Así sí, que, yo y también, lo otro, ahí la calcitonina. ¿aló? ¿Qué tipo de cáncer hay? ¿En un cáncer medular? ¿En un diferenciado de tiroides? ¿Qué leíste tú de la calcitonina? Porque también se asocia a Sí, algunos. la calcitonina, como es producida por las células parafoliculares, se asocia más al cáncer medular de tiroides. Bien, ya también eso es importante destacarlo porque qué es lo que hacia dónde apunta, a qué guía en el diagnóstico es fundamental. Ya. Eh, Profesor, no sé si usted quiere hacer más preguntas acá o pasamos a la siguiente. La que sigue. Sí, pasamos a la siguiente. Bien, aquí eh, ya hablas con detalle ahí de los valores. Yo quiero preguntarte algo que tú colocaste que este era el fundamento para todas las técnicas que venían después, ¿cierto? Para las tres, Sí, estos el marcadores tígeno moleculares. calcio. Y yo quiero que me aclares lo primero. Esta es una técnica, es un enzimo inmunoanálisis, que no se le olvide nunca que es inmunológico, tienen que haber algunas enzimas acá, pero es una técnica inmunológica. ¿Ya? Acá habló usted que era de tipo sándwich, listo, y después pasó a la siguiente. Y aquí dice que los interferentes, mira, son anticuerpos antitiroglobulina y fármaco antitiroideo. No sé si revisaste cuáles son los fármacos, después los vamos a ver con detalles que sean antitiroides. ¿Ah? Ya no voy a hablar por ejemplo, la levotiroxina, que es el Eutirox, eso no es un fármaco antitiroide. Y en el siguiente, mira, coloca la siguiente.
dice que los interferentes, la biotina, fármaco antitiroideo y anticuerpo anticalcitonina. Y pasa a la siguiente. El interferente en el carcinoma embrionario es la biotina. Vuelve a la primera, a la tiroglobulina. ¿Por qué aquí no, la biotina no es un interferente y el otro sí? No, también es interferente. Lo que pasa es que no lo quise nombrar como lo iba a nombrar en los próximos dos. Ya, entonces dime, ¿dónde está la biotina en tu esquema? Bueno, no está representada, pero el antígeno antimarcador, por así decirlo, que Antígeno está, antimarcador, ¿cómo? A ver. Quiero es- quiero que les quede o bien sea, claro, perdón, porque creo que el tienen anticuerpo ciertas antimarcador. confusiones al entender las técnicas. Primero, ¿qué es la biotina? La biotina es una molécula que se puede encontrar, por ejemplo, en huevos. Ya, la biotina viene de una vitamina, ¿cierto? Sí, Mm. Ya. la vitamina B, si no me equivoco. ¿Mm? Pero Eh, ¿qué función tiene aquí? ya, ¿Dónde la está la función, biotina? hay micropartículas que están recubiertas de streptovidina, que la streptovidina tiene una alta afinidad por la biotina. Y de esta forma se logra, por así decir, pegar este anticuerpo contra la tiroglobulina en este caso, a estas micropartículas. Ya, a ver, primero, la streptavidina tiene un origen. La streptavidina es una proteína ¿Mm? que viene es sintetizada por ciertos elementos. ¿Qué leíste tú de la streptavidina? Sí, es sintetizada por bacterias. ¿Ya? ¿De qué género? ¿O de qué sí, género? Eh, no estoy seguro. Streptomyces. ¿Ya? Sí, Streptomyces. sí. Entonces, la streptavidina reacciona con la biotina, por lo tanto, los anticuerpos que tú tienes aquí no pueden estar fijados al pocillo. Aquí falta fijarlo con la streptavidina. La streptavidina tiene una característica que es muy importante. La streptavidina es capaz de unirse a polímero, a los pocillos que generalmente son de poliestireno, pero tiene una amplia superficie de contacto. El hecho de utilizar streptavidina y biotina, que se llama una tecnología de streptavidina y biotina, hace que las técnicas aumenten su sensibilidad. Por lo tanto, al tener usted, ya no va a tener solo en ese espacio donde tiene, mira, indícalo con el puntero ahí, donde tú tienes un anticuerpo, cualquier anticuerpo ahí, esa streptavidina tiene 4 a 5 puntos de unión. Por lo tanto, por una streptavidina tú puedes unir hasta 4 anticuerpos. Y eso inmediatamente hace que yo tenga una capacidad mayor en el mismo pocillo para aumentar la detección. Por lo tanto, ojo con estas figuritas que colocan. Traten de buscar y si no, acomodarlas, porque aquí se entiende que es una técnica de primera generación para mi gusto, porque hay solamente anticuerpo, antígeno y segundo anticuerpo marcado, y eso me va a dar la reacción. Pero cuando colocamos la streptavidina, aumentamos la sensibilidad de la metodología porque tenemos más superficie de contacto. ¿Queda claro ahí, Martín? Y para Sí, los demás, no sé si había quedado claro, porque en las otras presentaciones hemos visto esta tecnología de streptavidina, pero no sé si recuerdan y eso es lo que a mí me interesa que recuerden. ¿Queda claro ahí o no? a mí sí. Ya, eso es importante, que les quede claro que aquí nos faltaría, por decirlo, en el pocillo debería estar la streptavidina, que esa es la que se une. Y ahí después se une con los anticuerpos que tienen biotina, o sea, Claro, pero son tengamos en cuenta biotinilados, sí. eso. Sí, Claro. biotinilados, ¿cierto? Estos anticuerpos que están biotinilados, nos dice, y para poder interactuar y aumentar, pero parece, esa es la gracia, aumentar superficie de contacto, y por eso muchas veces se habla de que las técnicas en inmunológica o enzimo inmunoanálisis tienen de primera, segunda y tercera y cuarta generación, porque van modificándose. Lo mismo pasa, la mayoría de las técnicas que usted tiene aquí, este anticuerpo que usted dijo estaba marcado con rutenio, ¿cierto? O está Mm. marcado con algún, lo podemos medir de distintas formas.
el enzima inmunoanálisis clásico, el ELISA que nosotros utilizamos en el laboratorio, se mide por un métodos colorimétricos, o sea, nosotros necesitamos un simple espectrofotómetro. Esta técnica que usted tiene acá, ¿qué necesita el equipo? Necesita un medidor de intensidad de luz. ¿Cómo se llama eso? Uh, ¿Cómo lo va a comprar? no me puedo Un recordar. luminómetro, un fluorímetro, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy claro porque muchas veces a ustedes les va a tocar adquirir algún equipo o adquirir y después no se vayan a equivocar al comprar el kit por el cual pueden utilizarlo en ese equipo, ¿ya? Entonces eso. Ahora, vamos a ir a mirar esa curva que tú tienes ahí. Tú colocaste esa curva, ¿ya? Donde tienes una señal. Esa señal, en este caso, como es con la técnica de luminómetro, es una señal lumínica, ¿cierto? Por eso lo Claro. tienes ahí. ¿Ya? ¿Qué te dice a ti esa curva? Que a mayor concentración de nanalito en cuestión ¿Mm? va a existir una intensidad de señal lumínica mayor, pero que esta es saturable, como vimos también en la revisión de él. Ya, es saturable. Por lo tanto, ¿qué otra cosa tienes que tener siempre en cuenta o todos deberían tener en cuenta? Porque acá estas técnicas traen calibradores, ¿cierto? Sí, ¿Cuántos se calibradores venden por traían? separado, ¿Uno, pero dos? ¿Uno, dos, no, tres? no revisé los calibradores. Pero vienen junto en el kit. Pero ¿cuántos calibradores de las otras técnicas? Que cualquiera que pueda escribir, ¿cuántos calibradores más o menos traen las técnicas? Ya revisaron ustedes las hormonas, tiroidea, se revisó el perfil de la semana pasada de hormona femenina, hormonal masculino, todo. Claro. Dos, no, lo encuentro muy poco, ¿ya? Dos calibradores. ¿Cuántos calibradores puede traer alguien más que se acuerde de las técnicas? Sí, ya las vimos en las presentaciones. Fíjense que en la imagen aparece una curva. Si ustedes para hacer una curva, ¿qué saben? ¿Qué es lo que recuerdan? Y era siempre, yo les dije desde el semestre pasado, para hacer una curva de calibración, ya, Gabriel, muchas gracias, Gabriel, mínimo 6 para hacer una curva. Por lo tanto, Martín, usted aquí tiene una curva. ¿Qué puede obtener de esa curva? Porque es una curva de calibración. ¿Cómo que puedo obtener? No. No sé, pues si usted hace una curva de calibración, ¿Cómo analiza una curva? ¿cómo analizas? ¿Qué información tomas de ella? ¿Qué dice? De la curva yo voy a sacar tal cosa para obtener mi resultado. Eh, Luego, al medir la señal de la muestra que no sabemos la No, concentración, pero al hacer la curva nomás, al hacer la curva. Tú cuando haces una curva de calibración, cualquiera, estamos simplemente pudiendo relacionar lo que ya hemos hecho antes. Cuando tú haces una curva de calibración, ¿qué información sacas de esa curva de calibración que te sirve para las muestras? no sé si no estoy entendiendo la pregunta. Cuando tú haces una curva de calibración, Martín, ¿cómo tú sabes que esa curva está bien? ¿Cómo te dice, bueno, según lo que yo hice, puedo usar esa curva? Em, Eso ya lo hicimos hartas veces el semestre pasado, así que tiene que estar muy, muy claro. Para los sí, demás también, cualquiera que pueda aquí escribir en el chat. en las que veíamos el semestre pasado era obteniendo LR. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y qué más, aparte del R, qué más podemos tener de la curva? En ese caso se podía obtener un factor, un ¿Ese factor qué? Ujú. No, de ¿Ya? no calibración, sé, Sacar pues. el FRC, nos dice Maite, claro. sacar un factor recíproco de calibración, ¿ya? Pues, todo eso podemos hacer de una curva. Pero de esta curva, Martín, ¿podemos hacer lo mismo? No se puede hacer lo mismo, ya que no es proporcionalmente el aumento. Ya, aquí tenemos lo que nosotros veíamos si nos vamos a la curva de progreso o cualquier curva que veíamos en enzimología, es saturable. Tenemos una hipérbole rectangular.
Lo mismo que veíamos cuando veíamos efectos de velocidad enzimática en función de la concentración de sustrato. Eso es súper importante y que nunca se les olvide. Y es una de las cosas que tienen que recordar. Cuando ustedes trabajan con hormonas, cuando trabajan con reacción antígeno-anticuerpo, como la reacción es saturable, no va a ser lineal. Por lo tanto, nunca. Pero por favor, esto que no se les olvide, no podemos sacar un factor de calibración. Tenemos que graficar la curva, ya sea a mano, como les decía en la retroalimentación, o que el equipo nos dé esto y el equipo interpola. ¿Ya? ¿Y qué también les dice a ustedes? Cuando ustedes tengan una técnica y que dentro de la técnica vienen bastantes calibradores, que los calibradores son sinónimos de estándar, le está indicando inmediatamente, esta curva no, esta determinación no sigue una linealidad, no es lineal, por eso traen tantos calibradores. ¿Ya? Así que eso es general para todos, para que miremos esta curva y digamos, no, yo tengo que interpolar, porque esta reacción es saturable, como se dijo, y por lo tanto en algún momento ya vamos a perder la linealidad, pero podemos seguir viendo cuánto nos da el valor solamente interpolando. ¿Sí, Martín? ¿Ahora sí? Sí. Ya, pero que no se les olvide, porque después uno le vuelve a preguntar y olvidamos eso. Y claramente aquí en esta, si tenemos anticuerpo antitiroglobulina, obviamente vamos a tener una interferencia en cuanto a la determinación. Bien, pasamos a la siguiente. Quiero detenerme un poquitito en el antígeno carcinoembrionario. El antígeno carcinoembrionario, ¿qué más revisó? Aparte de ser un marcador tumoral y que aumenta en distintos tipos de cáncer, que también está en del pulmón. ¿Qué tenemos que recordar del antígeno carcinoembrionario? Principalmente que cumple su función fisiológica, por así decirlo, ¿Ya? en el feto y en individuos recién nacidos principalmente. ¿Ya? Que, como dije, también regula la proliferación celular, adherencia, apoptosis, etc. Ya, o sea, como dice ahí, pertenece al grupo de los antígenos oncofetales, por decirlo así de alguna manera, o carcinofetales, como lo colocó usted, junto con la alfa-fetoproteína, que también, o sea, lo más importante, que el CEA, la alfa-fetoproteína, se producen en estadios fetales, ¿ya? Es ahí. Y una vez que nace, eso, repite, ya no deberíamos encontrar. Por lo tanto, si encontramos en edad adulta alguno de estos tipos de aumenta su concentración, va a tener una implicancia, porque esto no deberíamos encontrarlo en edad adulta. Lo otro importante, usted habla ahí del tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? ¿Qué tiene que ver? Es súper importante dentro de No, lo no lo sé. No sé cómo afecta el tabaquismo a los es niveles de fe. tan importante así, Martín, que los valores de referencia que vienen para el CEA están diferenciados si la persona es fumadora y no fumadora. Es un estímulo también el tabaquismo, por lo tanto los valores de referencia se discriminan en eso. Son uno de los pocos valores de referencia que nosotros vamos a encontrar que discriminan por el hábito tabáquico. Así que eso es importante. Bien, pasemos a la siguiente, Martín, que acá quiero preguntar un poquito. Aquí usted colocó estas alteraciones genéticas. Algunos de ellos que es más específico, porque tú lo asociaste al cáncer folicular, al cáncer papilar, pero ¿qué son estas alteraciones genéticas? ¿Cómo se estudian? Para que nos quede un poco claro, porque lo otro sería la tiroglobulina, calcitonina y el antígeno carcinoembrionario, lo que podríamos medir nosotros en el laboratorio, que nos podría llegar como muestra, pero esto ya es un poco más complejo, ¿cierto? Sí. En el laboratorio normal, un laboratorio clínico, no Estos, vamos a medir esto normalmente, habitualmente. claro, de medirse se miden por qPCR en ese caso. ¿Ya? Son marcadores, alteraciones, generalmente Pero un que, por solo ejemplo, tú tienes nucleótido. ahí el PPR gamma. ¿Qué es el PPR gamma? No lo sé. Porque uno dice son marcadores, pero ¿qué? ¿Son factores de transcripción? Hay, ¿Son proteínas? ¿Son gen? ¿Qué es lo que está...?
Yo lo que sé es que hay muchas que son proteínas activadoras de vías o inhibidoras de vías que regulan eh, proliferación celular y Ujú, este tipo de vías que regulan el cáncer, la apoptosis, por ejemplo, también. ujú. Ya, pero eso es importante para tenerlo en cuenta, que qué es lo que estamos viendo acá, por qué son estos marcadores, cuál es la importancia en cuanto a su medición y su asociación, porque ahí tú tienes cáncer follicular de tiroides, porque el PPAR gamma o el PAX8 se asocia con eso. Hubiera sido importante haber puesto por lo menos un ejemplo de cómo se va esta asociación. Profesor, no sé si usted quiere preguntar. Sí, Martín, tú, ¿en qué momento crees tú que se puede o se pudiese solicitar este tipo de estudios ya más moleculares? Pensando en ese algoritmo que tú mostraste anteriormente. Eh, Principalmente yo diría que en los estadios 3 y 4 Bethesda, que es donde el patólogo no sabe muy bien si se trata de un tumor benigno o maligno. Claro, entonces estos estudios moleculares, ¿qué te pudiese orientar? Eh, Como también dije con las metodologías que vi después, que es al final lo que hacen es ver las combinaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene dos de estas alteraciones, eh, usan algoritmos bastante complejos que en realidad no están muy detallados, eh, para ver, por ejemplo, la prognosis del paciente, si su cáncer va a tender a ser muy agresivo o quizás no tanto. Exacto, ¿cierto? Entonces, en realidad es cuando tú ya tienes un diagnóstico de cáncer quizás, y por ejemplo, cuando son indiferenciados, entonces tú claro, a partir de ahí tú puedes hacer estudios moleculares, ¿cierto? Para ver, como tú bien dices, la prognosis, que si invasividad o malignidad, ¿cierto? Como para poder orientar también las terapias algunas veces, ¿o no? Sí, de hecho, no estoy seguro si el último que vi, pero por lo menos estos dos le hacen recomendaciones a los clínicos de cuáles son los tratamientos o Claro. cirugías que se deben hacer. Eso es una de las grandes ventajas o avances en realidad que últimamente, ¿cierto? Los estudios moleculares que ayudan también en todo ese ámbito, en cuál es la mejor terapia quizás, o bien orientar en tratamiento, y agresividad, todo eso, todos estos estudios moleculares ayudan en esa parte, ¿sí? Sí, de todas formas, siempre partes con el algoritmo que partiste al comienzo, o sea, nadie se va a ir a hacer estudios moleculares mientras que no tenga un diagnóstico, ¿cierto? Y de hecho yo estuve buscando el precio de esta y igual es bastante alto, aunque si lo comparamos con la cirugía que se hacía de mi tiroidectomía a veces para realizar biopsia, no es tan alto, son alrededor de 2 millones de pesos. Claro. Lo que pasa es que estos exámenes que tú estás mostrando acá no tienen una codificación FONASA. Todos estos exámenes Mm, moleculares o genéticos no están codificados. Por lo tanto, la única forma es hacerlo en forma particular, pagar el precio por él. En Sí, cambio, si usted pero una tiroglobulina o una calcitonina o un CEA, sí tiene una codificación. este, si no me equivoco, estaba incluido en algunas ISAPRES, Ya, el sí, marcador chileno. sí, no sé si estará o estará solamente todavía como estudio, ¿no? Va a depender claro. de cómo se esté haciendo, pero claro, la idea es que cada vez se vayan colocando estos estudios porque dan una mayor confianza son más asertivos en la hora de qué decisión tomar con ese paciente y, como decía usted, hacer una tiroidectomía o hacer algún tratamiento o cómo seguir con el paciente o el diagnóstico más certero para poder tratar. Bien. No sé si había otra más. ¿Sí? Estas dos Sí, esa era quiero la última de la clasificación. Bien, ok, Muchas listo. gracias. Muchas gracias, Martín.